Buenas noches, jóvenes, espero que estén muy bien. Comenzamos la sesión 6 con el objetivo de analizar los procesos de mitosis y citocinesis. Ya vimos la mitosis en la célula animal en la clase anterior, antes del repaso, y ahora vamos a ver cómo ocurre la mitosis en la célula vegetal y el proceso de citocinesis. Además vamos a ver un poco un tema que tiene relación con el control del ciclo celular. Como sabemos, la célula vegetal posee pared celular y no tiene centríolos, por lo cual el proceso va a variar un poco. Ya en general, todo lo que tiene con las etapas ocurre lo mismo, pero la única diferencia es que no hay centríolos, ¿ya? Entonces, como no hay centríolos, a veces se piensa de que no va a haber uso mitótico, pero en este caso sí hay un uso, ya que se empieza a formar en la profase, y ese uso se llama uso anastral, ya, y el centrosoma ya se va a llamar centrosoma acentriolado, porque no tiene centríolo. Va a existir entonces centrosoma en los extremos, va a existir centrosoma, pero sin centríolos. Va a ser una zona desde la cual se va a formar el uso anastral. Se llama uso anastral en la célula vegetal. Ya este uso anastral no es tan parejo y las células hijas de la célula vegetal no son similares en tamaño, puede haber una pequeña variación en comparación a la célula animal, que son del mismo tamaño. Entonces, a diferencia de la célula animal, en la célula vegetal no hay centríolos, pero sí hay uso. Este uso se llama anastral y el centrosoma se llama centrosoma acentriolado porque no tiene centríolo. Ahora, en la citocinesis en la célula vegetal, que es la división del citoplasma, como podemos ver aquí, tenemos la célula vegetal con la pared, y en la zona media, con ayuda del aparato de Golgi que está acá, ya esta zona que está en verde se va a llamar fragmoplasto, ya, y va a estar formado por microtúbulos del citoesqueleto, y es la zona donde se va a formar la pared celular final, que al principio se llama lámina media. Entonces, a medida que avanza la citocinesis y avanza la mitosis, va ocurriendo la formación de esta lámina media con ayuda del aparato de Golgi, que va liberando vesículas con celulosa, que es el carbohidrato que forma esta pared, este tabique, y se va formando este tabique lámina media que va a separar las dos células hijas, pero este tabique no es cerrado hermético, sino que tiene unos pequeños poros que comunican ambas células vegetales. Esos poros se llaman plasmodesmos, permiten el flujo de materia entre las células hijas. Finalmente, estas células hijas terminan de separarse y crecen de manera independiente. Vamos a ver la citocinesis en la célula animal y en la célula vegetal. Como vimos, en la célula vegetal la separación empieza desde adentro hacia afuera, ¿ya? Como les expliqué, con un tabique que se ubica en el fragmoplasto, ¿verdad? Y separa las dos células hijas. En el caso de la citocinesis, en la célula animal, se forma un anillo contráctil, que es hasta aquí, que empieza a contraer lo que es el citoplasma y separa las dos células hijas. Este anillo contráctil está formado de proteínas, principalmente de actina y miosina. Entonces, en este caso, hay estrangulamiento del citoplasma. Acá no hay estrangulamiento del citoplasma y ocurre desde adentro hacia afuera la división de las células hijas. Vamos a ver también cómo varía el número de cromosomas y el número de moléculas de ADN durante el ciclo celular. Ya mencionar también que la cantidad de ADN, que se expresaba con la letra C, se expresa en unidad de masa, y la unidad de medida es picogramos, que es 1 por 10 elevado a la menos 12. Vamos a ver la etapa del ciclo celular G1, S, G2, que viene siendo la interfase. Y aquí tenemos la fase M, profase, metafase, anafase, telofase, y por último la citocinesis. Vamos a partir con un ejemplo, ¿ya? Este ejemplo
plantea que hay 4 cromosomas, 2 azules y 2 rojos, cromosomas simples de una cromátida. Entonces, como sabemos nosotros, el número de cromátidas es igual al número de moléculas de ADN. Por lo cual, tenemos aquí lo que es número de moléculas de ADN, que va a ser la línea de abajo, que se va a formar, y el número de cromosomas va a ser esta de acá. Entonces tenemos, en G1 vamos a tener 4 cromosomas, aquí estamos, 4 cromosomas, y al mismo tiempo, como hay 4 cromosomas simples, van a haber 4 moléculas de ADN. Entonces hay 4 cromosomas simples, 4 moléculas de ADN. En la fase S se duplica la cantidad de ADN. Los cromosomas pasan de simples a dobles. Entonces aquí en S vamos a tener 4 cromosomas dobles. Por lo cual siguen siendo 4 cromosomas, pero ahora son dobles, con 2 cromátidas cada uno, por lo cual vamos a tener 8 cromátidas. Por eso aquí sube. Aquí habían 4 cromátidas, 4 moléculas de ADN, y en la S se duplican los cromosomas, sube a 8 moléculas de ADN, 8 cromátidas agrupadas en 4 cromosomas dobles. Seguimos con 4 cromosomas dobles, 4 cromosomas dobles, 4 cromosomas dobles, y seguimos teniendo 8 moléculas de ADN, 8 moléculas de ADN, 8 moléculas de ADN, 8 moléculas de ADN, hasta la telofase. En la telofase los cromosomas se ubican en los polos, y ahí se analiza por núcleo, por lo cual cada núcleo va a tener 4 cromosomas simples, por eso hay 4 cromosomas, y como son cromosomas simples, cada núcleo va a tener 4 moléculas de ADN. Aquí se analiza solo por una célula, no se toman en cuenta las dos. Entonces cada célula tiene 4 cromosomas simples y 4 moléculas de ADN. Como les dije, la variación en la cantidad de ADN, C, partimos con 2C, G1, en fase S se duplica el material genético, pasa de 2C a 4C, y así se mantiene G2, profase, metafase, anafase, y en telofase baja de 4C a 2C. Sigue y sigue, continúa el ciclo. Ahora, para finalizar el proceso de la mitosis, ¿para qué sirve la mitosis? Principalmente, de manera general, para la formación del embrión. Ya luego de la fecundación, cuando se une el espermatozoide con el ovocito, se forma el cigoto, y el cigoto se empieza a dividir por mitosis formando el embrión, que después forma todos los tejidos, los órganos, los sistemas del cuerpo. Cuando usted se corta, se hace una herida, el tejido se tiene que regenerar. También sirve para esto la mitosis, y obviamente para la mantención de los tejidos y el crecimiento, principalmente en la etapa del desarrollo, en la pubertad, existe alta mitosis en los tejidos de crecimiento rápido, por ejemplo músculos, huesos, etc. Ahora, el ciclo celular tiene que tener puntos de control, o llamados también checkpoints. ¿Por qué? Porque se verifica que el proceso se realice de forma correcta y no hayan errores. Tenemos 3 puntos importantes, ya 2 en la profase, perdón, 2 en la interfase, que va a ser en G1 y en G2, y 1 en la fase M. Principalmente es para revisar el material antes de duplicarlo, después de duplicado, y que no hayan fallas que pueden llegar a generar mutaciones cromosómicas, por ejemplo. En G1, tenemos acá, G1, se verifica que el material genético que se va a duplicar en S no esté dañado. Porque no queremos que la célula duplique un material genético dañado, por lo cual en G1 tenemos que repararlo. Se repara en G1 si es que está dañado, se duplica en S. Y después el otro punto de control es en G2, que es para verificar que el material genético que se duplicó no se haya dañado en esa duplicación. Y si se daña, se puede reparar. Por último, después en la fase M, específicamente en la metafase, cuando los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial en el centro de la célula, se tiene que verificar que se alineen de manera correcta.
¿Por qué? Porque esos cromosomas después se van a separar en la anafase hacia los polos. Y puede suceder de que una célula hija quede con un cromosoma más o un cromosoma menos. Y ahí podemos tener, por ejemplo, células que van a dar origen a individuos que pueden tener alguna anomalía cromosómica, como el síndrome de Down, teniendo un cromosoma de más. Otra cosa importante señalar que ocurre en G1 es que a veces el daño es muy grande, que el material genético no se puede reparar, y se realiza lo que se llama el arresto celular, en que la célula no sigue ciclo celular y se queda en G0, ¿ya? Para que no se duplique el material genético y la célula se mantenga como está, porque si no vamos a generar más células con daño. Ya, entonces en G1 tenemos el primer punto de control, verificar antes que se duplique el material genético. En G2 verificar después de que se duplique el material genético. Y en la metafase verificando que los cromosomas estén bien alineados. Ya, eso es la clase de hoy. Les voy a dejar una guía. En la guía van a tener un resumen de lo que son, bueno, no tanto resumen, van a tener los mismos contenidos que les expliqué en una guía que va a tener, aparte de los contenidos, va a tener una actividad que vamos a revisar en la próxima clase. Ya, entonces ustedes, si desean que yo les revise la actividad, ustedes me la envían y ahí se las voy retroalimentando. Si hay algún error, se los señalo. Si no hay error, les voy a poner ok, gracias. Cuando hay errores o hay que corregir algo, se los mando de vuelta. Eso, así que vean la clase, estudien. Nos vemos en la próxima sesión, que va a ser la revisión de la actividad. Ya la próxima sesión yo no les voy a hacer clase, vamos a revisar la actividad que ustedes van a realizar. Ya, nos vemos en la próxima sesión. Saludos.